De los temas que he podido reflexionar junto con ustedes, sin duda alguna este ha sido el tema más difícil, no solo a nivel académico, en cuestión de consultar fuentes, autores, sobran quienes han hablado de esto, del problema del sufrimiento o del mal, pero ha sido muy difícil porque, como ustedes lo van a ir viendo junto conmigo, es un tema que toca muchísimos temas, y además de tocar muchos temas, no es un tema que sea solamente conceptual, toca la existencia. Y aquí me gustaría dedicar esta exposición a dos personas que en este semestre marcaron mi vida. Estas personas, una de ellas me compartió una experiencia de muchísimo dolor, que yo sin buscar que me compartieran eso, y al mismo tiempo ni siquiera imaginar que esta persona pudiera haber vivido algo así, me tocó demasiado, al grado de que incluso, como suelen decir, el cuerpo somatiza lo que uno está viviendo. Y recuerdo que cuando esta persona me compartía su herida, una herida muy profunda y muy dolorosa, fueron quizá 3 semanas de no saber qué hacer, de incluso consultar a algunos autores de qué se hace en estos casos, cómo procede uno aquí, y a la par de esto sentir mucha tensión pues en la espalda. Lo consultaba con mi hermana, psicóloga, y ella me decía muy simple: ¿te dolió lo que te dijeron? No porque lo hayas vivido en carne propia, pero te tocó esta experiencia. Y antes de esto, en agosto de este año, otra persona se acercó a mí para compartirme que ella estaba viviendo una aridez espiritual. Aridez espiritual suena muy fuerte. Y esta persona poco a poco, con lo que me he ido compartiendo, me ha ayudado a darme cuenta que en nuestra época, aunque parezca lo contrario, tenemos mucha hambre de Dios. Ojo aquí, no del Dios católico, de Dios en general. Y gracias a estas dos experiencias pude darme cuenta que este tema no solo está en las aulas o en los salones, no solo está en las pláticas de comedor de los frailes, se vive todos los días, a todas horas y en todas las edades, y no distingue ni sexualidad, identidad de género, religiones, creencias, ideologías. Es un tema muy humano, por no decir el tema más humano que nos toca a todos. Quiero dedicar esta exposición a esas dos personas que no están el día de hoy, pero saben a quiénes me refiero, ellas dos. Y bueno, empezamos con lo siguiente: María y la paradoja del dolor. No explico el título porque espero que conforme vayamos desarrollándolo, comprendamos qué queremos decir con esto. Presupuestos. No vamos a agotar el tema. No abordaremos la cuestión desde la soteriología, es decir, no vamos a entrar en el tema de por qué María coopera con la salvación. No vamos a tocar ese tema. Por otro lado, se trata de una propuesta limitada. Lo que yo voy a decir no va a responder este problema. De hecho, ningún autor hasta la fecha, filósofo, teólogo, psicólogo, sociólogo, lo que quieran, no se puede responder. Pero sí vamos a ofrecer unas pistas. Dicha propuesta tampoco es novedosa. Es algo que se ha reflexionado desde que el hombre empezó a existir. Y se trata de una interpretación a partir de Schillebeeckx junto con algunos otros teólogos. Va a ser él el principal en el que los basamos, pero cotejando con otras reflexiones. Dicho esto, ¿qué es lo que pretendemos? Se alcanza a ver muy poquito. Despejar algunos equívocos acerca del sufrimiento, a fin de ofrecer una perspectiva que permita integrar en la propia vida, según el ejemplo de María, la inevitable experiencia del dolor junto con la fe en el Dios del amor. Despejar equívocos, es decir, discursos que son muy nocivos en torno al tema del sufrimiento. Despejando estos discursos, vamos a proponer otro que permita integrar el problema del dolor, del sufrimiento o del mal en la propia existencia. Aquí apelo a tus experiencias personales de sufrimiento, que también las tienes junto con las mías. Para realizar esto, vamos a mencionar esos discursos erróneos, que dentro de muchos que existen me voy a enfocar en 6, que son los más importantes o los que agrupan muchas otras teorías. Después de esto vamos a explicar algunas causas posibles del sufrimiento, que no todas las causas que se han encontrado.
Y finalmente vamos a proponer una manera de otorgarle sentido al sufrimiento a partir de María. Este último paso se va a dividir en dos partes. Primero la reflexión y después vamos a pasar a la parte práctica que Magali nos va a hacer el favor de exponer en un momento. Entonces, comenzamos diciendo, estos equívocos, primero hay que distinguir entre sufrimiento y dolor, que son dos experiencias distintas. Muchas veces se las maneja de maneras similares o sinónimas, pero no es del todo. Son términos colaterales, pero cabe diferenciarlos. Usualmente el dolor tiene que ver con una sensación corporal de malestar que según el umbral de dolor que tenga la persona, a veces puede ser soportable, tolerable, a veces es dolor que desgarra, pero casi siempre se refiere a algo del cuerpo, corporal, una cortada, una caída, alguna hernia, problemas del cáncer, problemas del cuerpo, aunque no se reduce a eso. Por otra parte, el sufrimiento casi siempre es una sensación existencial. Aquí lo complejo es que no todas las personas que experimentan un dolor sufren. Puedes padecer alguna enfermedad, aunque te duela y te destruya el dolor, pero que eso no te haga sufrir. ¿Es posible? Sí. Y la otra parte, es posible sufrir sin que algo te duela. Y una tercera es, que es lo peor que te puede pasar, que se junten los dos. Una sensación de malestar en el cuerpo, pérdida de la salud y al mismo tiempo sufrirlo. Esto es lo que crea bastantes problemas. Ahora, sensación de molestia relacionada con el cuerpo y por otra parte, el sufrimiento se va a basar en una sensación corporal, pero va a entrar en todo lo que es la persona. Completamente, su cuerpo, su psicología, sus afectos, su historia, sus relaciones, etc. El sufrimiento poco a poco va penetrando en todo lo que tú eres, toca todos tus aspectos. Mientras que el dolor supone una sensación de malestar, como ya decíamos, el sufrimiento la sobrepasa, se va a colocar por encima de. Ponemos un ejemplo, y un ejemplo, por cierto, real, no inventado. Cierta persona que en estos momentos de su vida ya no puede caminar por una desnutrición, está padeciendo ese dolor. No puede caminar, ya es mayor, viene la etapa de la vejez y se ve limitado por no poder caminar. Pero, a pesar de que tiene ese dolor, el sufrimiento apenas está haciéndose presente en él. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar se sabe que está siendo limitado por esa sensación de dolor. En segundo, porque implica perder la autonomía para hacer cosas por sí mismo. Tercero, te hace dependiente de otros. Cuarto, tienes la impotencia de que no sabes si te vas a curar o no. Quinto, esto repercute en su relación con Dios. Sexto, empieza a romperse los círculos sociales porque no es fácil que te digan que ya no puedes caminar y es muy difícil mantenerte todo el tiempo alegre y feliz cuando sabes que ya no vas a caminar, al menos médicamente hablando. Y séptimo, esto genera todo un proceso para esta persona, tanto en sus pensamientos como en sus afectos. Y la primera pregunta que viene es, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Hablan de la misma realidad, dolor y sufrimiento. Decíamos que el sufrimiento sobrepasa lo corporal y el dolor casi siempre se queda en lo corporal. Sin embargo, siguiendo a un autor alemán, aquí vamos a usarlos como términos sinónimos. Si yo digo sufrimiento, dolor, vamos a referir a la misma experiencia. ¿Qué es esta experiencia? Una experiencia, sufrimiento, dolor, que lastima a la persona que la vive, porque le arrebata el equilibrio, ya lo decíamos, emocional, la salud física, psíquica y espiritual, y atenta contra la integridad y dignidad de esa persona. Dicho de otra manera, un sufrimiento o dolor siempre ataca a la persona, la limita, poco a poco empieza a destruirla y empieza a afectar todo lo que ella es. Lo decimos con otras palabras, el sufrimiento no es bueno. No se puede decir que sea algo bueno.
Y aquí lo constatamos todos. En esta vida, ¿quién quiere sufrir voluntariamente? Nadie. Que se haga presente, esa es otra historia. Pero es algo que está ahí y que se da. Me adelanto un poco. Cuando yo te digo que es algo que no es bueno para la persona, también te estoy diciendo implícitamente que no podemos legitimarlo. Es decir, no podemos decir que en sí mismo el sufrimiento tiene sentido. Vuelvo a remarcarlo, en sí mismo no podemos decir que tiene sentido. Otra cosa es que podamos darle sentido. Eso sí podemos y estamos llamados a hacerlo. Pero en sí mismo no lo tiene y no lo puedes justificar. Y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en esta mañana. Hablamos de la misma realidad. Este autor alemán, Greshack, distingue 4 tipos de dolor. Dolor físico, dolor del alma. Interesante que use la expresión dolor del alma. Dolor provocado y dolor, ojo aquí, a causa de Dios. ¿Sí? Dolor a causa de Dios. Vamos a ver por qué. Dolor físico, no nos detenemos. Ese creo que ya quedó de alguna manera explicado. Dolor del alma. ¿Cómo lo explica este autor? Heridas afectivas, fracasos, errores, frustraciones, expectativas que no se cumplieron. Y aquí me permito remitirme a un ejemplo casero, una separación, un divorcio. Es algo que duele y que hace sufrir. Y probablemente no lo buscaron, pero sucedió. Fue el caso de mi familia. Dolor provocado, este es corrosivo, es como un ácido que te penetra duro, que pega, que quema. ¿Por qué? Porque se lo hacemos tú y yo. A veces involuntariamente, en el mejor de los casos que sean accidentes, pero duele más cuando es provocado. Cuando es con las ganas, lo voy a decir en mexicano, de chingarme al otro, de que me pague la que me debe. Y ese es el que hace muchísimo daño. Y dolor a causa de Dios. Lo tocamos de refilón porque es un tema más de la mística, pero me parece muy importante mencionarlo. Dios no es como tú esperas que sea. Dios no es como a mí me gustaría que fuera. ¿Y eso causa dolor? Sí. ¿Causa aridez de espíritu? Sí. ¿Causa que las expectativas se vengan abajo? Desde luego que sí. Ojo aquí, me gusta cómo lo distingue este autor. No es lo mismo mencionar dolor a causa de que dolor provocado. Dios no provoca dolores, pero indirectamente puede que los cause cuando nos relacionamos con Él y no cumple nuestros caprichos. En ese sentido, podemos decir que hasta Dios, solamente en esta perspectiva, puede ser causa de un dolor. ¿Me explico aquí? Hay otro tipo de dolor, y es el que no experimentas en tu propio cuerpo, en lo que eres tú, una persona, con voluntad, con libertad, con afectos, con experiencias, existencias, etc. Y es el dolor que vives en la piel de otros. Y ese, salvo tu mejor opinión, que vamos a discutirla, es el que más nos duele. Es posible que uno lo soporte todo, aguantar jornadas laborales, levantarte temprano, desvelarte, pasar malpasadas de la comida, etcétera, resistir que en el metro te empujan, que no te traten bien, que te digan, no dijo con permiso, que nos pasó hoy en la mañana, por cierto. Puedes resistir muchísimas cosas que en apariencia son simples, pero poco a poco van haciendo que la carga se haga más pesada, van fastidiando la vida, pero uno lo aguanta. Y ustedes como padres de familia, como madres, como mujeres, varones, pueden resistir que los hijos a veces seamos muy ingratos. Puedes resistir incluso que con tu pareja de plano ya no se entienden, ya no saben cómo conectar, cómo comunicarse. Puedes resistir eso. Puedes resistir que te digan, bueno, en realidad no. Sufrí un abuso sexual. Cuando era niña abusaron de mí. Cuando dejas de ser el receptor y te colocas enfrente de alguien, te cambia la cosa. Y ese dolor es el que destruye. Casi es como si nos matara. Y eso es muy fuerte. Obviamente, cuando llegas a este tipo de heridas, o lo que se ha vuelto bastante complicado en nuestro país, asesinatos, violaciones, feminicidios, que ya no son realidades ajenas, que cada vez
es como si tocaran a la puerta y vienen a visitarte. Cuando vives eso, inevitablemente dices, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué lo provoca? ¿A causa de qué? Y viene toda esta perspectiva donde hay una teoría, hay unos afectos, está todo en tu persona y te empiezas a preguntar, ¿por qué? Y luego esta pregunta, creyentes de cualquier religión o no creyentes se la hacen. ¿Por qué lo permite Dios? En el caso de que yo crea en Él, ¿por qué lo permite? ¿Dónde estaba cuando pasó esto? Cuando me arrebataron a mi hijo de una manera tan atroz, o cuando me quitaron mi inocencia de esa manera tan salvaje y pervertida, ¿dónde estabas? Si es no creyente, la respuesta es simple, no existe. Si hay sufrimiento, si hay tanta maldad, luego Dios no existe. Y el ateo, entre comillas, tiene una respuesta que le da una solución. Para el creyente es muy complicado. ¿Cómo rayos me dices, primero, que Dios existe? Segundo, que es bueno. Tercero, que es misericordioso. Cuarto, que es Padre. Quinto, que todo lo perdona. Y sexto, que es justo. ¿Cómo me dices todo esto si estoy viendo que están matando personas por el simple hecho de que son mujeres, que las toman del metro y las secuestran? ¿Dónde está ese Dios bueno del que tú me estás hablando? Vamos a proceder para tratar de arrojar pistas sin agotar este problema de manera apofática, es decir, manera negativa, diciendo las que no son las causas. Vamos a primero decir cuáles no son las causas que puedan responder a la pregunta de por qué sufrimos, por qué ese sufrimiento. Vamos a decir las que no son sus causas. Y esto nos va a poder permitir enunciar las posibles respuestas que parece que sí arrojan luz, pero insisto, no agotan la cuestión. Mencionaremos las que no son las causas para llegar a las posibles causas. ¿Y esto a fin de qué? Y aquí me detengo un poquito. Disponer de un marco con sentido en el cual podamos integrar nuestro dolor. Tomo aquí a este autor alemán, Greshack, y me parece bastante coherente. Un marco con sentido, porque hay marcos que son irracionales o que son absurdos o son estúpidos, uno que tenga sentido y que a ti y a mí nos permita decir, por estos motivos, no solo conceptuales, también afectivos y de tu propia persona, de todo lo que tú eres, por estos motivos yo puedo creer, a pesar de todo lo que he podido vivir en mí o en otros, que Dios existe en primer lugar. Segundo, que es bueno. Tercero, que es el Dios de Jesucristo. Y aquí, con el debido respeto que me merecen las religiones, no vamos a entrar con las teorías que han esbozado los hermanos judíos, los musulmanes, los cristianos reformados y algunas otras denominaciones religiosas. Simplemente pues porque no nos da la vida. Vamos a centrarnos en las perspectivas católicas, eso sí, cotejadas con algunos otros autores. Pero más vale tener esto en cuenta. Para trazar este marco con sentido, debemos afirmar junto con François Baron, un francés teólogo, que el sufrimiento humano no tiene para Dios ningún valor compensatorio ni reparador. No constituye placer ni exigencia jurídica de Dios. Cita textual de este autor. Junto con él tenemos Schillebeeckx, que es en quien nos basamos, este alemán Greshack, otro francés Guesche, Nusch, otro francés, Torres Queruga, un español, y José Antonio Galindo, junto con Ezequiel Castillo, un teólogo dogmático en cristología de aquí de la Universidad Pontificia de México, mexicano. Estos autores, desde distintas perspectivas, afirman rotundamente esto. El sufrimiento no tiene en sí mismo ningún valor para Dios. Lo reafirmo y con marcatextos, con letra roja, como quieran. El sufrimiento no tiene valor para Dios. El sufrimiento no tiene valor para Dios porque Él no lo quiere. ¿Cómo podemos decir eso en medio de todo lo que vivimos? Hay una serie de discursos sobre el sufrimiento o el dolor humano.
Y estos discursos son más antiguos que todos los que estamos aquí. Desde la filosofía, el dilema de Epicuro, Platón, hasta Aristóteles. Damos un salto así cualitativo en el tiempo, nos vamos a la Edad Media. Tomás de Aquino, Buenaventura, tienen toda una teoría acerca del problema del sufrimiento que está muy relacionada con el problema del mal y la libertad humana. Pasamos a la Edad Media, va a venir Descartes, viene Kant, que tiene toda una teoría al respecto, que parece ser en algunos puntos muy aceptada, pero son respuestas que tarde o temprano se fracturan y que a la persona humana no la satisfacen. ¿Por qué? Estos discursos me parece que podemos comenzar con uno que es quizá el que de algún modo abarca a la mayoría. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estoy sufriendo? Pues porque es un castigo de Dios. Algo hiciste. ¿Cómo no? Acuérdate, escárbala en tu conciencia, desentraña el pasado, algo hiciste, algo debes. No te acuerdas porque pues, cuando lo hiciste pues uno normalmente parece que lo pasas bien, pero algo debes. Por ahí búscale. Y eso es la causa de que estés sufriendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa respuesta? ¿O no la hemos dado a otros? Dios te está castigando por lo que hiciste. Y luego viene toda una teoría de valores. Según la falta que hiciste, es el sufrimiento que te mereces. ¿Lo hemos hecho? Sí. Segunda respuesta. ¿Es una prueba de Dios? Dios te pone pruebas. Quiere que las pases y por eso te manda alguno que otro dolor de vez en cuando. Ahí te va esto para que te pruebes, para que me digas que eres digno de que te quiera. Obviamente, en algún momento, en una primera instancia, esa respuesta parece que contesta el problema. En algún momento yo debo reconocer que yo lo pensaba así. Todavía cuando recién empecé a aportar esto, pensaba así, Dios creo que pues es Dios, tiene autoridad, tiene poder, Él puede probarme y puede hacer lo que se le venga en gana, pues es Dios. Y yo, pobre y un miserable humano, ¿qué le puedo reclamar a Dios? Dios te prueba, porque quiere ver que seas digno de su misericordia o de su amor. Pero para probar que eres digno lo tienes que demostrar. ¿Cómo? Sufriendo, así que duela, para que te salve más. Y viene otro discurso, y este es el mejor de todos. Es la voluntad de Dios. Los planes de Dios son perfectos, son diosidencias. Dios sabe lo que te conviene. Es un mal que te va a traer un bien. Dile esto a una mujer a la que le asesinaron a su hija. Lo mínimo que puede hacer es mentarte la madre, como decimos en mexicano. ¿Por qué me puedes decir que mataron a mi hija y tú me dices que es voluntad de Dios? Pues, ¿en qué Dios crees tú? Es un Dios sádico que ¿fue su voluntad que me mataran a mi hija? ¿O que mi sobrina muriera en ese accidente de carretera? O sea, me estás diciendo que Dios dio el golpe al tráiler que se estrelló y volcó el carro para que muriera mi sobrina ahí. ¿O me vienes a decir que mi bebé que nació con una semana, a la semana murió? Porque era la voluntad de Dios. Y luego me sales con que es que hay una enseñanza ahí. O sea, es un mal, no hay mal que por bien no venga. Y hay más respuestas. De todas las anteriores, si es un castigo, si es una prueba, si es su voluntad, ofréceselo. Comenta François Barón, ¿cómo le ofreces algo a alguien si no piensas que le agrada lo que le estás dando? ¿Cuál es el problema con la ofrenda? De entrada se piensa que quien la recibe, que en este caso es Dios, le gusta recibir sufrimiento. ¿Cómo me concilias que Dios recibe sufrimiento si por otro lado el que era su hijo me dice que lo perdona todo y que es misericordioso y que es bueno y que trabaja siempre, lo dice en el Evangelio de Juan? O Dios es un esquizofrénico, o yo no sé cómo podemos hablar de él.
No, es que ¿sabes qué? Puede ser prueba, puede ser un castigo, puede ser su voluntad, ofréceselo porque es un misterio. Y en esta vida no vas a saberlo pues porque eres limitado. Y oye, pues sí, pues yo puedo comprender, estoy siendo empático, que te hayan arrebatado a tu hija, pero pues que es un misterio. Y eres muy limitado. Y en esta vida no vas a saber. Espérate a la que viene. No es una respuesta humana. No lo es. Y si es un misterio, indirectamente me dices que está legitimado que suframos o que Dios lo permite, porque es un misterio. No, es que ¿sabes qué? Te va a salvar. Sí. Es más, pues ¿para qué sufres? Pues tu hija que fue asesinada ya se salvó, ya está con Dios. En Chiapas, hace 2 años, sí, 2 años, no recuerdo bien, estábamos comiendo, llegan los hermanos a pedir un funeral y me dice el superior de la casa, ¿puedes atender el funeral? Ah, caray, no, pues vamos. Yo pensé estúpidamente, va a ser una persona mayor, algo entre comillas común. No, era un bebé que nació muerto. Ya después le dije al superior, oye, ya ni la friegas, o sea, para la próxima por lo menos avisa porque no es algo que te esperes. Y literalmente estábamos terminando de comer, obviamente la muerte no te espera, llega y punto. Y yo recuerdo que pensaba, ¿qué rayos puedo decirle a la mamá? Era una chiquilla de 18 años, cuanto muy grande, que el niño nació muerto. En este caso, recurro a una anécdota que no me pasó a mí. Un hermano, fraile. Cierta ocasión se acercó un señor. Padre, quiero hablar con usted. El fraile lo recibe y empieza a desahogarse. Había perdido un hijo. Primero, platica este hermano, esta persona llegó encabronada, así furiosa. Y el reclamo, ¿por qué Dios? Dios es esto, Dios es tal, Dios es un cabrón, se llevó a mi hijo. Estaba enojado esa persona. Y después de soltar, de desahogar todo el coraje, de narrarse, viene la pregunta que golpea. Padre, ¿por qué? Y la respuesta de este hermano a mí me paralizó. No le dijo, es un misterio, te va a salvar, ofréceselo, es castigo, es prueba, etc. El fraile le dijo algo muy simple, no lo sé. Acto seguido, platica este hermano, este señor empezó a llorar, se derrumbó. Del coraje, de la ira, de la frustración, empieza a llorar. Y le responde, eso es lo que yo estaba buscando. Porque me habían dado un montón de respuestas tontas y ninguna me dejaba tranquilo. Y este hermano simplemente le dijo, no sé. En esa ocasión, en Chiapas, fue lo mejor que yo pude decir. Porque no sabemos. Pero insisto, la metodología de la que hablábamos al principio, podemos descartar las respuestas erróneas y que hacen mucho daño para aproximarnos a algunas que puedan aportar algo. ¿Por qué estos discursos y teorías del sufrimiento aparecen en la Sagrada Escritura? Porque déjame decirte que de ahí vienen. No fuimos originales, no es algo que los judíos inventaron o los cristianos, viene desde antiguo, pero están ahí. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento nació con la existencia humana. Y estas respuestas tienen una intención legítima. Quieren explicarse de dónde viene el sufrimiento, por qué sucede. Pero resulta que en la Escritura tenemos 2 grandes testimonios que estas respuestas las hacen pedazos. Y uno de ellos de veras es como si tomara un poco de ácido, vuelvo al ejemplo del ácido, y se lo echara a estas respuestas y casi las desaparece. Se llama Job. Si tú has podido leer el libro de Job, Job es un tipo al que le pasa todo. Literalmente todo le pasa. Y viene la pregunta, ¿por qué? Y Job, dicen los exégetas, reta a Dios.
¿Por qué sufro si yo soy bueno? Dame una respuesta. Vienen 3 amigos de Job y estos amigos se echan unos discursazos como de 3 capítulos cada uno, se van intercalando porque hablan los amigos, luego Job responde, luego y ahí se van refutando. Y estos tipos reflejan muy bien cómo somos las personas. Cuando alguien te dice que sufre, no tenemos la capacidad a veces de cerrar la boca, de escucharle y permitirle que se desahogue. Préstale el hombro y que llore. Y si te permites, dale un abrazo y dile, no es frase hecha, aquí estoy. Es lo mejor que puedes hacer. Si empiezas con, no, es que mira, es un misterio, es una prueba, le vas a hacer daño. Sí, le vas a hacer daño. Puede que en un momento esas respuestas satisfagan momentáneamente. Pero vas a dejar a esa persona quizá más inquieta de lo que estaba. Y puede que se pierda más por esas respuestas. Yo puedo comprender que sean respuestas que nosotros esgrimimos cuando estamos en el catecismo, cuando éramos niños era lo que nos decían y lo creíamos. Pero viene la adolescencia, viene el joven que se cuestiona, viene el universitario que te dice, es basura todo lo que tú me estás diciendo y no me importa tu opinión. Y luego viene la vida adulta donde el sufrimiento ya no es teórico, se empieza a presentar y empieza a tocarte, y más en esta realidad que se llama México. En medio de estas situaciones, lo mejor que puedes hacer es esa respuesta de este fraile sabio. No lo sé. Yo no puedo pretender responderle a alguien por qué perdió a su hija. No sé. Pero tampoco puedo, ni debo, como cristiano que soy, decirle que se lo mandó Dios. Porque estos discursos indirectamente es lo que dicen. Dios manda el sufrimiento, Dios lo permite y lo quiere. Eso hace mucho daño. Obviamente, vuelvo a insistir aquí, es algo que lo hemos utilizado en muchos momentos de la vida. Y no te sientas mal por ello. Esto es porque somos peregrinos en la fe. Vamos caminando. Y Job es el ejemplo de esto. Tumba las 3 teorías. Cada uno de sus amigos, dicen los exégetas, es una teoría. 3 teorías: castigo, prueba y voluntad de Dios. Job las tumba y dice no. Luego viene un 4º amigo que, según el doctor Piedad, es un tipo que habla pero no dice nada. Como muchos de nosotros, echa todo un discurso, discurre, tiene silogismos, muy lógico, estructura, pero no dice ni madres. Y Job dice, ya me tienen hasta aquí, lo estoy parafraseando obviamente, y le dice, a ver Dios, ¿por qué? Y Dios aparece en escena. Dios le responde a Job, ¿por qué sufre? No. Lo que han interpretado teólogos, espiritualistas, filósofos, psicólogos, etcétera, del lenguaje de Job, en este caso de Dios, es algo como lo siguiente: el hecho de que tú seas bueno no impide que vayas a sufrir. No van de la mano el que seas bueno o malo, o buena, mala, para que sufras. No. Sencillamente eres una persona limitada. Tienes una naturaleza humana, te enfermas, estamos envejeciendo, nos cansamos, nos da sueño. Dicho con otras palabras, los sufrimientos físicos son inevitables. Y puede ser muy bueno, muy buena, comprometido, comprometida, pero eso no exime que te vayas a enfermar. Si eres propenso al cáncer, fisiológicamente es posible que te dé, pero no va ligado a que seas bueno o malo. No tiene una relación ahí. Ahora, problema más complicado. ¿Por qué recurrimos a estas teorías? Interpretación completamente limitada, subjetiva, condicionada y lo que tú quieras. No hemos encontrado a alguien que nos ayude a replantearnos la imagen que tenemos de Dios. Eso se da con la vida. Algún amigo, algún fraile, algún jesuita, no pude evitarlo.
algún monje, incluso hasta un ateo. Enseñan y enseñan muy bien, ¿eh? Son muy humanos estos tipos. Vienen a moverte la imagen medio deforme, así, un dibujo como de primaria medio feo que tenemos de Dios, y te cambian la perspectiva. Ahora, es muy fácil decir teorías cuando no somos nosotros los que lo vivimos. Ponte la túnica de Job y las teorías desaparecen. Una teoría funciona cuando no se aplica a tu vida. Cuando tú eres el que lo está viviendo, cualquier teoría apesta y no tiene sentido. Y finalmente, te decía hace unos momentos, somos peregrinos en este camino de la fe. Es decir, tenemos imágenes de Dios, usamos discursos de Dios, pero vamos madurando en la fe. Y aquí el mejor ejemplo que tenemos es el siguiente. Hace rato te hablaba de dos, solo mencioné uno que era Job. El segundo es Jesucristo. Con su acción tumba estas teorías. Conocido pasaje del Evangelio de Juan: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él ni sus padres. Y luego da una respuesta enigmática, es para que se manifieste la gloria de Dios. Ah, caray, entonces Dios lo permite, y viene toda la discusión. Pero con sus acciones Él va rompiendo la idea de que Dios es alguien que retribuye lo bueno y lo malo que haces. No es cierto eso, no siempre pasa. Los buenos, las buenas, sufren mucho. Los malos, malas, a veces no sufren nada. ¿Por qué? No lo sé, no podemos saberlo. Pero podemos decir que estos 6 discursos no tienen sentido. Y si no tienen sentido, ¿de qué se trata? Te mencionaba hace rato, somos criaturas limitadas. Nuestro mundo es finito, por eso tenemos sismos, como el que cobró la vida de muchas personas hace ya 2 años, me parece. Dos, ya casi 2 y medio. Como tantos desastres, tsunamis, que suceden en esta vida, pero no es porque Dios los mande. Aquí la ciencia nos ha ayudado mucho. Antes se pensaba, a falta de herramientas, que Dios los mandaba. Hoy día empezamos a darnos cuenta que no, que el mundo tiene sus propias leyes, sus dinamismos, una cierta autonomía de Dios, y las cosas pasan. Pero el problema viene cuando nos damos cuenta de algo que ya resonaba por acá, de algo que se llama libertad. Porque no es lo mismo perder a alguien en un accidente, perderlo por un cáncer, perderlo por diabetes, que te lo arrebaten o te la arrebaten. Eso destruye y desgarra el alma. La mejor respuesta, que no la única, es la libertad. Eres libre, con todo y los condicionamientos, otra vez, sociales, culturales, físicos, emocionales y lo que tú quieras. Tenemos una libertad y decidimos cómo usarla. Y aquí es donde podemos hacer más o mucho daño a quienes nos rodean y a nosotros mismos. Desde luego ha sido un recorrido express. Un autor alemán, Armin Kreine, tiene un libro de 500 páginas, donde él se dedica a analizar estas teorías, te pone los argumentos a favor, los argumentos en contra, luego la perspectiva crítica. Vas leyendo el libro y dices, a ver, ¿cuál va a ser la postura de este tipo? Y a mí me parece que no responde. O sea, no dice cuál le convence y dices 500 páginas para que este no diga, pero bueno. Luego está este otro francés que te citaba, Nush, que él habla de Job y da sus perspectivas, pero tampoco cierra el problema. Schillebeeckx dice, es una cuestión de la libertad humana. Luego hay un español que le critica, el problema lo tratas del mal así, súper rápido y express y no te metes en complicaciones. Y este cuate Torres Queiruga, él apuesta mucho por lo que se llama la naturaleza humana. Su propuesta es así, la naturaleza es finita, está limitada y por tanto se equivoca y puede cometer el mal. Pero estas respuestas quedan aquí, no llegan acá. Tampoco le puedes decir a alguien que ha sufrido tanto, no, mira, pues es que es producto de la libertad y pues es que Dios los hizo libres y por tanto no sirve. Mejor respuesta, al por qué, no sabemos. Pero no es castigo, ni prueba, ni voluntad,
ni los que ya dijimos. Pero la Escritura los legitima, sí, pero la misma Escritura los refuta. Y entonces la Escritura es esquizofrénica. No, sencillamente la Biblia es el testimonio mejor que tenemos de que la fe que tenemos en Dios va caminando en la historia. Vamos creciendo, vamos madurando la idea, la imagen que tenemos de Dios y la forma en la que nos relacionamos con Él. Son cosas que se van dando. Insisto, hemos sido demasiado rápidos. Concluyo esta parte con lo siguiente. Ezequiel Castillo, este teólogo mexicano que te mencionaba al principio, dice algo que a mí me parece terapéutico. La Escritura, la tradición del pueblo de Israel, permite que la persona humana, él, ella, él, como quieras llamarle, en ocasiones le grite a Dios en la cara. Sí, este tipo menciona, Ezequiel Castillo, la Escritura permite que a veces a Dios le gritemos en la cara, pero luego aclara, en un primer momento. ¿Es válido que le reclames? Sí. ¿Cuáles son los testimonios que tenemos de ellos? Job, Jacob, que más adelante lo veremos, y Jesucristo. A su manera, se enfrentan con Dios. ¿Por qué me detengo aquí? Ciertamente, vuelvo a remarcarlo, en un primer momento, ¿es hasta necesario que la persona se pelee con Dios? Aquí, insisto, es una propuesta, no estoy vendiendo la idea ni mucho menos, pero es bastante terapéutico cuando tú estás metido en ese problema que te está destruyendo y que no entiendes ni encuentras ningún porqué. Y retomo el ejemplo de este señor que mencionaba. Primero a Dios le reclama, llega enojado, sale con lágrimas y de alguna extraña y misteriosa manera encontró consuelo. Algo similar a Job, que reclama a Dios. Ojo aquí, un reclamo, depende cómo lo hagas, en sí mismo no es malo, dependiendo de cómo lo hagas. Y si no es malo, a veces es hasta necesario, en un primer momento. Después podrá venir un acompañamiento, podrá venir toda una vida y lo que tú quieras, para poder tomar fuerzas y con el tiempo, muchas lágrimas, muchas etapas, muchos reclamos, muchos momentos oscuros, muchas ausencias, puede que sea posible que esa persona diga, Dios estuvo conmigo cuando sufrí. Cuando sucedió no puedes verlo, no puedes sentirlo, pero con el tiempo puede que sí. Ojo aquí, con el tiempo. A veces es necesario tenerle paciencia a Dios, ¿sí? Al menos es lo que dicen las tradiciones místicas y los orientales también. Tenerle paciencia a Dios, ¿sí? Te mencionaba dos ejemplos, Job y Jesucristo, y llegamos al tercero. Pido disculpas por dar un preludio tan extenso, pero es un tema que no puedes hacerlo en media hora. Pero llegamos al punto que nos interesa. María. ¿Cuál es la paradoja de la que hablábamos antes de dar otra vez lugar a comentarios o preguntas? Es alguien que creyó en Dios a pesar del dolor. Esa es la paradoja. Ella es alguien que creyó en Dios, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios te acompaña a pesar del dolor.